Sí, pero lo voy a poner a grabar otra vez porque... ¿De qué hablamos hoy? Que esto... ¡Ay! Se ha puesto a grabar otra vez. Vale. Eh, Os he comentado un poco lo que hablamos la semana pasada. Entonces, no sé si queréis, se quedó algo en el tintero o a los que fallaste la semana pasada, tú escuchaste la clase. ¿A ti te apetece preguntar alguna cosa? Porque dijiste que te llamó la atención. Pásale. Me gustó la clase. Pues si ya que la viste y quieres aclarar alguna cosa o puntualizar algo. Te puse eso, que la clase me había gustado mucho por indagar en el origen de donde emana nuestro amor, ¿no? O sea, observar lo que has dicho tú antes, ¿no? Que verdaderamente a veces creemos que estamos actuando con amor y hay intereses, hay cosas, ¿no? Que no es un amor cristalino, ¿no? Yo, más que un amor cristalino Por es decirlo de alguna la forma. motivación de la acción. O sea, el ser humano tiene dos formas de actuar. Una forma intuitiva, espontánea, natural, que proviene de lo más profundo de sí mismo, que es el hacer natural. Esto generalmente tiene mucho que ver con el día a día, con la intuición de la propia vida, las cosas espontáneas. En cambio, cuando nos vemos involucrados en tomar decisiones, cosas complicadas, involucramos completamente a nuestro ego. Cuando tenemos que reflexionar o meditar una decisión, ahí ya no hay intuición. La reacción, yo creo que mejor cerramos la puerta, ¿no? Porque estos, los pocos que se han quedado de fiesta, están de fiesta. Pues como se tengan que comer todo lo que se ha quedado, esos tres van a reventar. Pues la intuición no se involucra cuando ejercitamos estos procesos mentales de toma de decisiones que involucran totalmente a nuestro ego. Generalmente cuando tomamos esta clase de decisiones, lo que estamos haciendo es dejar que el personaje que ha construido nuestra mente y que nos ha convencido de ser eso, actúe siendo eso, siendo ese personaje. Es decir, que si yo me he construido un personaje que es un buen padre de familia, que cuida bien a sus hijos, que hace que trabaja bien en su empresa, que es un profesional responsable, que además es un buen marido con su pareja, que tal. Yo me he construido ese personaje, llega la hora de tomar una decisión y tú dices, uy, bueno, pues ahora hay que cambiar de casa, bueno, pues habrá que comprar una casa que tenga las habitaciones más grandes para los niños, tal. Todo es muy vinculado a la creación de nuestro ego, del personaje en el que nos creemos existir. Creemos que existimos en el personaje. En cambio, eso no es la realidad. La realidad es que lo que somos forma parte del todo y nuestro ser espiritual está en comunión con todo lo existente. Cuando nuestro ser espiritual manifiesta en nosotros una reacción y esa reacción es realmente intuitiva, emana de lo profundo de lo que somos, esas reacciones intuitivas son por el bien de todo, no por nuestro bien, por el bien de todo lo que es. ¿Qué ocurre? Que cuando reaccionamos intuitivamente por el bien de todo, a veces entra en conflicto con el personaje que ha creado nuestro ego y que cree que debemos defender ciertas cosas que nuestro personaje necesita defender. Y ahí se genera el conflicto entre lo que intuitivamente yo haría y lo que reflexivamente mi mente me está dictando desde mi personaje, desde mi ego. Y se produce una confrontación cuando las decisiones son relevantes en nuestra vida. ¿Habéis percibido este conflicto alguna vez? Sabéis de lo que os estoy hablando, ¿verdad? Yo lo que más he percibido no es eso, sino la diferenciación entre una cosa y la otra. O sea, cuando una decisión, diríamos, es intuitiva, cuando una decisión es o Vale. nace, o cuando es un proceso de racionamiento, de Vale, tú, pros, contra. tú lo difieres y lo disciernes claramente, cuándo es una cosa y cuándo es otra. Yo te No, pregunto, yo no.
Yo te digo que no es tan fácil, o al menos en mi experiencia, tener una intuición a la hora de tomar una decisión y que sea intuitiva. Es más, yo estoy más a veces en ese proceso de Claro, razonamiento. O sea, porque normalmente se es, manifiesta más nuestro ego que nuestro ser. Y cuando emanan esas reacciones intuitivas es muy poco habitual. Pero ocurre y lo notamos. Y las personas que estáis diciendo que habéis notado ese conflicto, yo he notado ese conflicto en mi vida varias veces. Mi reacción intuitiva y luego mi ego. Y el conflicto que genera mi ego con mi reacción intuitiva. Y lo gracioso de este momento de conflicto interno que tenemos es que el ego te convence de que es tu ser. O sea, el ego inventa los argumentos justificantes para la decisión que él está tomando en contra de tu intuición, justificando que es lo mejor para el mundo, lo mejor para el amor, lo mejor... Esto que parece que te dices a ti mismo, es que esta es la mejor decisión, porque esto es lo mejor, porque claro, esto es bueno para todos, porque esto... Pero todo está en tu cabeza y todo está manipulado y manifestado desde tu ego. La decisión natural de tu ser es la instantánea, la intuitiva, la que emana en el momento de que se presenta el evento en el que tú tienes que tomar la decisión. Entonces, tu intuición es esto. Eso sale de lo que tú eres. En cuanto haya un discurso y en cuanto escuches una voz que te está convenciendo de lo bien que haces tomando esa otra decisión, esa otra es la mala. Es la que no es intuitiva. Es la que no emana de tu ser. Es la que construye tu ego. ¿Vale? pero teniendo esta experiencia que estás contando, tú ya eres capaz, pregunto a ti o a los que están, de tocar esa intuición y decir, ostras, esto es, entonces seguirlo, no dejarte enredar, porque ya tienes, ya has Yo visto... te doy la razón en que percibir la intuición es muy difícil. Lo que percibimos con mucha más nitidez es cuando el ego está discutiéndote y tú te estás resistiendo. Cuando te estás resistiendo es que tu intuición se enfrenta a lo que te está dictando tu ego. Por lo tanto, hay una discusión interna. En el momento en que te escuches a ti mismo el diálogo en tu cabeza, ya sabes que la estás cagando. Ya sabes que te estás dejando llevar en la dirección equivocada. Porque el argumentario está construido por el personaje. Y el personaje no es más que nuestro ego. Esto lo entendemos bien todos, ¿verdad? Pero ya la idea es, ¿sigues ya la intuición? Si La todo pregunta, si sucede... ya sigues, te fías ya y sigues tu intuición ya en tu vida, esos impulsos, ¿sabes? Eso es lo que... da miedo, ¿eh? Que a veces... Pero es que si empiezas a plantear es lo que dice Julio. Claro, ya, pero hay que... Pero eso, yo digo eso, es cuando viene, llámalo como quieras, si vas. Esa es la historia, ¿no? Claro. Si vas. Cuando tú reaccionas automáticamente, eso no, ni siquiera se convierte en una anécdota, tú lo olvidas. Cuando tú reaccionas intuitivamente en lo que se manifiesta a tu ser, es algo no anecdótico, es algo que ni recuerdas. Esto es lo que sucede. Y eso no forma parte. Lo que tú empiezas a recordar son los conflictos que se generan cuando te enfrentas a esa intuición. Entonces, tú no recuerdas actos intuitivos porque esos actos intuitivos, ese estado de ser, esa naturalidad, aflora en cada cosa que haces y tú no le das ninguna importancia. Eso tiene que ver con escuchar. Lo de ser consciente también y atender a lo que sientes. Claro, si tú estás totalmente presente, tus actos son intuitivos. Eso es. Porque estás presente en lo que está sucediendo y tus reacciones emanan de un silencio en tu mente en el que tú intuitivamente dejas que suceda lo que emana de tu ser. Eso es estar muy presente en lo que está sucediendo. En cuanto tú metes el discurso, eso ya sí lo recuerdas, porque ya recuerdas el discurso, ya recuerdas el conflicto. Yo recuerdo, llevo muchísimos años con un coche. Yo nunca me compré un coche nuevo, siempre los he comprado usados. Entonces me hicieron una oferta para que comprara un coche nuevo hace 16 años, cuando yo tenía la situación en la que tenía mis empresas, ganaba mucho dinero y tal, pero iba en contra de mis principios. Decía, ¿por qué voy a comprar yo un coche nuevo si yo nunca he comprado un coche nuevo?
Entonces, intuitivamente me salió decir que sí, pero no, mi discurso era no, que yo no compro coches nuevos, que yo los compro usados, que el kilómetro cero, lo que sea, porque voy a pagar yo el IVA, porque voy a pagar... Pero había en mí, hubo ahí una intuición, y yo recuerdo perfectamente que pasé 2 o 3 días con un discurso en mi cabeza, convenciéndome a mí mismo de lo que debería o no debería hacer. Eso sí lo recuerdas. Yo sí recuerdo eso. He tomado 1000 decisiones intuitivas que no recuerdo. Pero el conflicto que tuve para comprar ese coche sí lo recuerdo. Y más recuerdo que llegó un momento que estaba tan confundido conmigo mismo y mi propia decisión que acudí a una persona muy espiritualista y le dije, mira, me ha pasado esto, tengo una intuición de una cosa y automáticamente mis principios me dicen que tengo que hacer lo contrario. Entonces mi cabeza está dando las vueltas. Hago que lo que me... No le expliqué que era el coche, le expliqué lo que me pasaba. Y él me dijo, esa primera intuición que tuviste la tienes que seguir. Me dijo, es que al final todo lo que me estás contando es el discurso que hay en tu cabeza de tu ego, que tú no te estás dando cuenta. Y me dijo, es que te está traicionando, te está convenciendo de que tu ego es lo que te conviene y que en realidad es tu ego el que te enfrenta a lo que te conviene. Y no, es él que se viste y se disfraza de sí mismo para engañarte a ti. Y claro, me di cuenta y digo, ¿y por qué me comí varios días la cabeza? Y hasta que esta persona me dijo, ¿cuál fue tu primera intuición? Dije, por una vez en mi vida mi intuición fue comprarlo. Bueno, pues ese coche tiene ahora mismo 450.000 kilómetros, es la salvación de mi vida, me permite trabajar, no me cuesta un céntimo porque no da ni un problema. Me dio un problema y creí que me iba a costar un montón de dinero arreglarlo porque se le fue el aceite y no sé qué. Lo llevé al taller, parecía que me iba a costar miles de euros. Al final costó la reparación, era un tornillo que se había soltado, 300 euros. Yo decía, milagro divino, porque yo ya pensaba que me iba a costar un motor nuevo de 8.000 euros, un coche nuevo. Y aquella intuición ha salvaguardado mi bienestar los últimos 15 años. Y con un ahorro de costes, cuando claro, luego me robaron todo, me arruiné, no tuve dinero, y seguí viviendo adelante con un recurso que yo no quería, que yo hubiera comprado un coche de segunda mano que me hubiera durado 5 años, ¿vale? ¿Por qué surge esa intuición? Porque mi destino estaba ahí. Y ahora os voy a contar por qué yo creo eso, porque claro, esto puede ser, esto no está en el Gita, no lo pone el libro, no te dice déjate guiar por tu intuición, pero sí sé lo que me cuentan los maestros espirituales. Y un maestro espiritual me contó una metáfora para que yo entendiera ciertas cosas, ¿no? Sobre todo yo lo que le preguntaba un poco era cuando yo iba en la dirección correcta o en la incorrecta, que al fondo viene a ser cuando me estoy dejando llevar por la intuición de mi alma o cuando me estoy dejando llevar por el discurso de mi ego, lo correcto o lo incorrecto. Y él me dijo, mira, tú vas a saber cuando vas en la dirección correcta recordando este cuento, esta anécdota. Y me la contó. Y me dice, un señor quiere cruzar un río. Entonces baja al pantalán, donde en el pantalán hay atada una barca. Y entonces decide que va a coger la barca y que va a cruzar el río. Ese es el objetivo que él tiene, es cruzar el río. Entonces ese señor está ahí, venga a remar, 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 y a medida que va remando, el destino, la otra orilla, se va acercando. Entonces, a veces se acerca más rápido, a veces se va acercando más lento, pero él ve perfectamente que se acerca la orilla. Entonces, cuando tiene más deseo de lograrlo, pues rema con más intensidad y la orilla se acerca más rápido. Cuando se siente más cansado, rema con menos intensidad y la orilla pues se acerca más despacio. Pero tarde o temprano él sabe que va a llegar porque la orilla se está acercando y lo ve con toda claridad. Ejemplo 1. Pero ese mismo señor, otro día, vuelve a bajar al pantalán, se sube a la barca y empieza a remar, y a remar, y a remar, y no ve que se acerca a la orilla. Y sigue remando, y remando, porque él quiere ir allí, él tiene que cruzar el río. Y sigue porque él quiere cruzar el río. Y remando, y no se acerca a la orilla. Y sigue remando, y no se acerca a la orilla. Y cuando se da la vuelta, se da cuenta que es que tiene atada la cuerda de la barca al pantalán y no avanza. Pues esto ocurre igual en nuestras vidas, cuando
tú te marcas un objetivo y ese objetivo es parte de tu destino, esto forma parte de tu Dharma, es el ejemplo que él pone, tú ves cómo se acerca a tu destino. Cuando tú crees que tomas una buena decisión, esa decisión te conduce a lo que tú esperas lograr. Y tú ves claramente que vas por buen camino porque claramente se está logrando lo que pretendes. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero si tú ves que lo que tú pretendes no se consigue, y no se consigue, y no se consigue, y no se consigue, y tú R que R y venga porque lo quieres conseguir, ese no es tu destino. Desiste porque ese no es tu destino. Miras hacia atrás y te das cuenta de que estás atado al pantalón y que nunca llegarás allí porque ese no es el destino donde tienes que llegar. Entonces, de la misma manera, cuando ese discurso se forma en nuestras cabezas, el ver qué emana de nuestra propia intuición y qué emana de nuestro ego, del discurso creado por nuestro personaje, tiene que ver con ese primer instante en el que tú percibes lo que es correcto y lo que no. ¿Vale? Es mucho más fácil ver a largo plazo el destino cuando avanzas hacia él que ver una reacción intuitiva, pero se puede aprender igual que lo otro, todo se puede aprender. Tú puedes aprender a, cuando se manifiestan los conflictos y tienes tus reacciones, entender que esa intuición natural es lo que nace de ti mismo, de tu ser. ¿Me estoy explicando correctamente? Vale. Sí. Que sé que no es nada fácil, Claro, porque hay mucho ruido. Y porque no estamos presentes. Claro. No estamos presentes. Hay mucha inquietud en la mente y hay mucha... Te voy a enseñar yo un truco. Juegas en la Lego el 50% de las veces. Que se la juegues al ego el 50% de las veces. Cada vez que te juntes con alguien con el que normalmente discutes, el 50% de las veces le dejas ganar y el 50% de las veces intentas ganar tú. Al cabo de un tiempo te echas unas risas y le dejas ganar siempre. En vez de directamente intentar ganar siempre o darte cuenta de que discutir es una tontería, hazlo la mitad de las veces. ¿Pero con una persona física o con quien sea? Decir, oye, el cuñado con el que me llevo a matar, con el vecino que tal, con el... Siempre, a ver, siempre que haya un tema de conflicto, en vez de directamente pensar desde el principio voy a hacerlo esto bien, porque igual generas más ruido que lo que realmente te hubiera salido. Dice, a ver, esta me toca perder. Pierde adrede. Claro, ¿qué ocurre? Le estás quitando importancia a esa voz interior. Vas a decir, ahora me da igual lo que digas. Voy a perder. Y pierdes. ¿Y qué ocurre? No pasa nada. Lo que ha ocurrido es lo que tenía que haber ocurrido. Y con el tiempo, cualquier tipo de discusión, bien, te da igual. ¿Por qué? Porque si vas a ganarlo, la ganas sin necesidad de pelear. No necesitas esa pelea. Esa pelea interior que tú tienes, realmente no la generas tú, sino que la genera tu ego. ¿Ok? El truco que te pega. Muy bien. Yo sigo pensando, para mí lo más importante es la atención, o sea, es realmente estar atento a lo que sientes también. O sea, es como eliges la calle por la que vas, yo intento estar abierta y hoy voy por aquí o voy por allá. A veces digo, ¿por qué voy a ir por allí si es más largo? Pero voy por allí porque la primera cosa que me ha dado en las tripas o en no sé dónde ha sido ir por ahí. Quiero decir que también hay que educar y estar atento, o sea... Vale, pero tú percibes claramente ese primer instinto que te mueve a ir por ahí. Y yo te pregunto, cuando tú percibes ese instinto, en muchas ocasiones lo sigues y en otras no. En otras ese primer instinto no te conduce en la dirección correcta porque hay algo, una interferencia que te convence para ir en la dirección contraria. ¿Sabéis qué mueve al ego a conducirnos en la dirección contraria? ¿Cuál es la gasolina que está alimentando a ese ego? Casi, porque el deseo. El ego lo que hace es, esta es la dirección correcta, intuitivamente tú quieres ir en la dirección correcta, esa es desapegarte, liberarte, entregar,
ser bondadoso, misericordioso, compasivo, la reacción correcta. Pero luego, por otro lado, viene el deseo de mantener seguridad, por eso digo que el miedo también, de mantenerte seguro, de no perder tus recursos, de cuidar de ti mismo, de protegerte, el deseo de sentirte cómodo, el deseo de tener siempre lo que busques, lo que necesites, y entonces entra en conflicto con lo correcto. Lo que deseo y lo correcto, y entonces el ego aparece y construye el pilar del discurso que necesitas para satisfacer tu deseo. Porque tu deseo va en contra de la necesidad divina de tu alma. La esencia de ti es lo mejor para el universo, no lo mejor para tu deseo. Entonces, cuando el instinto se manifiesta y te deja, y te lleva, te arrastra, vas en el camino correcto, ahí ya está. En tu mente no hay discusión, no hay argumentos, no, hay que, oye, dame, toma, ya está, no has pensado, toma. Oye, dame, uy, espera, a ver si mañana lo necesito yo, porque tal, deseo de seguridad, miedo a perder mi confortabilidad, mi bienestar, y si te doy esto ya mañana yo no lo tengo, y si me hace falta a mí mañana, y si necesito venderlo para tener no sé qué, y si... Es todo el ruido que crea tu cabeza. Lo vemos, ¿no? Entonces, claro, este primer instinto manifestado en, oye, me hace falta, toma, hay que estar muy desapegado de todo, ¿eh? Para que... Yo recuerdo un sacerdote del que me hablaron, que me llamó la atención lo que me dijeron, porque me lo contaron hace muchísimos años cuando yo era mucho más joven y no conocía la esencia básica de la espiritualidad. Pero recuerdo la anécdota, ¿no? Que me dijeron unos amigos, no, es que claro, es que siempre que vamos a casa de este, cuando algo nos gusta, como nos lo da, y a mí me llamó eso muchísimo la atención, ¿no? Un sacerdote que tenía su propia residencia, en su residencia tenía sus cosas, lo que él necesitaba, pues para vivir, pero cuando iban a verle y a alguien le gustaba algo que él tenía, que él lo necesitaba, vale, toma, llévatelo. Y entonces les gustaba mucho ir porque les daba todo lo que les pedía, todo lo que le pedían. Y a mí digo, claro, ahora que lo pienso, digo, menudo desapego tenía que tener ese hombre para que cada vez que le visitaba a cualquiera y le decía, no, llévatelo, este libro, uy, qué libro más chulo, no sé qué, igual lo estaba leyendo y iba por la mitad, no, lo quieres, llévatelo. Qué liberación poder vivir en una vida en la que tu reacción intuitiva es amorosa desde un amor sincero en el que tu reacción es real y no está manipulada por el discurso de tu ego. ¿Veis lo que quiero decir, no? Bueno, yo no me he dado cuenta del valor de las reacciones de esa persona hasta muchísimos años después de que me contaran aquella anécdota, ¿no? Yo en aquel momento pensaba, ¿no? De hecho, a mí me pasaba que cuando me venían a visitar, a mí me gustaba mucho la música y yo, cuando era más joven, tenía una colección de discos increíble. Pues la mitad de mi colección se la llevó la gente de mi casa. Y cuando yo me daba cuenta que me faltaban discos, no volví a invitar a esa gente a mi casa, me cagaba en la madre que los parió. Claro, pero se los llevaban. Claro, este tío hubiera sido feliz. Cuantas más cosas se llevaban, más feliz era él. Y yo me cogí unos rebotes que me han cogido el libro de Revolver, el disco de Revolver, me cago en... Y me lo iba y me lo compraba otra vez, porque yo lo quería tener. Deseo, apego. Si yo hubiera podido tener la libertad que tenía esta persona, ya llegó un momento que mi vida fue cambiando y ahora ya me da igual. Ahora cuando vienen a mi casa y alguien quiere algo, se lo doy, vamos, y regalo cosas todas las que puedo, ¿sí o no? Y voy vaciando mi casa para darlo todo porque no lo quiero tener, porque para mí las cosas ya no representan nada más que la utilidad que tienen y cuando otra persona la pide es porque la necesita, por lo tanto va a tener más utilidad para ti que para mí, aunque la tuviera en su momento cuando me la compré o cuando me la dieron o cuando la tuve. Y me dan cosas y cuando me las dan las reparto. Es un cultivo, es un proceso, pero tú tienes que convertirte en algo más que tu ego, porque al final tu ego te ha convencido a ti de que solo eres eso. Entonces, fíjate, te tienes que recuperar a ti mismo o a ti misma. Te tienes que recuperar porque tu ego te ha secuestrado, te ha convertido en tu personaje. Y todas las decisiones que tú vas tomando y no son intuitivas están arrastradas por ese ego que te ha convertido en ese personaje. Y cuidado,
te convierte en un personaje maravilloso, que tú te puedas creer. Te convierte en un personaje en el que tú eres bueno, haces el bien, eres espiritualista, ejercitas tu trabajo, cumples con Dios. Te convierte en ese personaje bueno en el que tú puedes creer. Pero es que ese no eres tú. Sigues siendo un personaje. Por muy estupendo y maravilloso, al final, si te miras a ti mismo y te ves en ese personaje, oh, me he convertido en una persona magnífica, cuido de todo el mundo a mi alrededor, estoy pendiente de todos, entrego lo que tengo, pongo amor en todo lo que hago, cuido de los demás. Sigue siendo tu puñetero personaje, disfrazado tan maravillosamente bien, con un atrezo tan perfecto, con un maquillaje tan exclusivo que te lo crees, porque tu ego te ha convencido. Y eso sigue sin ser tú. ¿Me estoy explicando la trampa que nos hace nuestro ego? ¿Me estoy explicando en esto? Porque yo he caído en esa trampa 1000 veces en mi vida. Uy, ya me voy liberando de mi ego. Una mierda. Lo que tengo es uno mucho más grande, porque me ha engañado mucho mejor que el anterior. Me ha engañado mucho mejor. Que cada vez es más sutil, el ego es más sutil, es más... Mientras tú creas que te estás liberando de él, te está ganando en la partida a ti. Pero al final yo creo que son los procesos de meditación, de silencio, de sutileza. Ahí no está el ego. De empezar, diríamos, a ir más allá de esas capas. Entonces, yo creo que es un proceso de maduración. Puede ser que haya gente que sea espontáneo, ¿no? No sé. Bueno, esto... En mi caso, es impredecible, la misericordia de Dios es impredecible. Te pasan cosas en la vida y esas cosas, diríamos, son como despertadores que te ocurren, ¿no? Que hay movimientos, ¿no? Y en esos movimientos, pues ver dónde estás, ¿no? Y al final yo, dejando tanta, porque a veces igual nos perdemos con las palabras, ¿no? Al final es de qué forma puedo estar presente, de qué forma puedo... Muy bien dicho, todas las palabras que has dicho no tienen ningún valor excepto lo que acabas de decir. ¿Cómo no, estoy presente? Cuando estoy presente no hay ego. La atención, ¿no? Una atención... Pero que no busquen más palabras, que ese es el tema. El reto es estar presente para que en ese silencio no esté el ego. Cuando hay silencio no está el ego. Mira, yo trabajo en una máquina y estoy solo en la máquina. Y hay veces que, como es algo monótono y aburrido, me doy cuenta a mí mismo, digo, ¡buah! Si está la mente contándote unas historias y mañana tengo que no sé qué, si tal y cual. Si no... Claro. Y puedes hacer un pequeño trabajo de decir, de estar presente en lo que estás haciendo en el momento. Es un trabajo de meditación, de estar ahí, en la máquina, sin que haya tanta intervención del psiquismo, no sé cómo decirte, ¿no? Entonces, ¿vale? Entonces la historia sería, si vamos madurando y vamos creciendo y vamos viviendo la vida, lo que sucede, da igual lo que suceda. Yo tuve un accidente de coche hace poco, que me encontré a David en el parque, ¿no? Y entonces me tuve que sentar en el parque porque estaba, si es que si no sé qué, si tal cual, si no sé qué, el seguro, si los seguros se ponen de acuerdo, si me va a costar, si no me va a costar, cómo está el chaval, que no sé. Un movimiento terrible, tremendo, de una situación, de un impacto, ¿no? Hasta que vino y me habló de una cosa y, bueno, me vino bien, porque me dijo, el testigo, es el testigo, ¿no? Entonces ahí dije, yo para todo esto y empiezo a observarlo, ¿no? Al final es estar, pararse, ¿no? Ese ruido es que es muy normal en las personas. Y tiene que haber un trabajo de meditación, un trabajo de atención, ponlo como quieras, para empezar a observar qué hay más allá de todo ese movimiento emocional, físico o de esos personajes, ¿no? Y te das cuenta de cosas y vuelves otra vez a enredarte en otras cosas y vuelves a hacer un trabajo hasta que poco a poco te vas instalando cada vez más en un presente, en estar presente. Vale, pues todo el discurso se reduce y eso está a en eso. El Gita. Está en el Gita. Se reduce todo a eso. A que no dejemos que nuestra mente nos arrastre a un discurso que está creado por un ego que necesita satisfacer nuestro deseo y que nos está robando la paz y el silencio, desde el cual en el presente, en el silencio mental, se manifiesta la realidad de lo que somos intuitivamente. Esas son las reacciones que realmente tienen valor. ¿Cuándo es el amor
puro, honesto, sincero, cuando es esa reacción intuitiva. Cuando tú aplicas algún discurso a ese comportamiento aparentemente amoroso, ya es una construcción de tu ego que tiene que satisfacer algún deseo tuyo, el de sentirte bien con los demás, el de parecer altruista ante el mundo, el de mostrar una faceta de compasión socialmente aceptada, etcétera, etcétera. Todo eso ya no es puro, ya está construido con ese personaje que tiene un discurso para satisfacer un deseo, y ese deseo es la ganancia secundaria, convencernos a nosotros mismos de que somos buenos, de que somos altruistas, de que somos compasivos, de que tenemos, de que compartimos con los demás, etcétera. En el trabajo, son cosas, pero en el trabajo, pues hay gente que dices, bueno, tú estás en una máquina y diríamos, puedes hacer mucho o hacer poco. La labor, ¿no? Y el tema es, tú haz lo que tienes que hacer. Pero hay gente que, si no me dan, no hago. O son cosas sutiles de ir instalándote, digamos, tú haz lo que tienes que hacer. Pero vale. No por el fruto, los frutos, ¿no? Vale, pero vamos a ser constructivos, que es lo que nos... Venga. Aquí lo que buscamos es siempre herramientas. ¿Cuál es la herramienta para superar el artefacto del ego? Para mí, el conocimiento también. Tengo que saber de dónde nace este deseo de, yo qué sé, o este comportamiento. Me ayuda mucho saber de por qué me sale eso. Hay cosas que salen porque has vivido de pequeño, porque no sé qué, porque esto... quitarte el ego, pero que... O sea, indagar para ti, para desactivar el ego, tienes que indagar para llegar a la fuente. A veces hacerme preguntas, ¿por qué me sale esto? Porque claro, si no entiendes, me sale y al final lo que hago es luchar. Hombre, pues sí, se acepto y estoy atenta y tal, pero también me ayuda saber de dónde viene. Lanzarme esa pregunta de, ¿pero por qué tengo esta tendencia? Vale, tenemos un concepto, el saber, el conocimiento, el buscar la fuente de donde emana la energía que motiva el discurso de mi ego. ¿Otro concepto era? Para mí la meditación es fundamental. Lo que tenemos que saber o sea, tenemos que hacer meditación, tenemos que tener la mente en silencio para saber de dónde viene lo que queremos, de dónde viene el deseo. Es más, yo diría que todo lo que queremos, que todo lo que deseamos, que todas las decisiones que tomamos vienen desde el personaje. Todas, absolutamente todas. ¿Por qué? Pues porque la conciencia no necesita. La conciencia me da igual que tomes una decisión o que tomes otra. Sí que es verdad que tienes esa intuición, pero esa intuición hay que tenerla desde el silencio mental, desde un estado de presente. Entonces te viene esa decisión, pero porque está meditada, está claramente decidida hacia dónde quieres ir, vale. hacia dónde quieres llegar. Y otra cosa que quiero decir también sobre eso, ya que se me ha olvidado. Era importante, pero se me ha olvidado. Bueno, eso es lo que quiero decir. Vale, voy a recuperar estas dos estrategias, os voy a plantear otra opción y a ver si ahí emana otra vez lo que nos querías comentar y lo puedes decir. Una estrategia es reconocer el origen desde el cual se manifiesta esa necesidad que genera el discurso del ego, que es lo que dice indagar hasta ver de dónde florece, de dónde nace, cuál es el origen último de mi necesidad que dispara todo el discurso de mi ego. Y otro planteamiento para combatirlo, según tú, no es buscar en el origen, sino trabajar en un silencio que al tener esa permanencia en la presencia de una meditación en el silencio, no dé paso al discurso del ego generado por el deseo. Y yo os planteo una tercera opción. ¿Vale? Aquí tenéis estas dos. ¿Qué tal si lo que hago es liberarme del deseo? ¿Qué tal si lo que yo tengo que trabajar es el centro de las dos cosas, el desapego? ¿Qué tal si mi trabajo consiste en tener conciencia clara de que no necesito nada de lo que deseo? Y dejar que cuando se manifieste el deseo se diluya en mí y no mueva el motor de ese ego creando ese discurso
y yo no tenga que buscar el origen, que no haya la conversación, se siga manteniendo el silencio, y no tenga que buscar el origen porque no tiene por qué haber un origen, porque ese deseo se puede desactivar desde el desapego. ¿No es un artefacto que vale para ambas cosas? Yo diría que sí. Yo diría que Para mí sí. sí diseño la atención, es que también es lo mismo también. Esa atención, lo que pasa es que hay veces que el conocimiento te trae, otras veces el silencio, pero porque el silencio. Blanca, pásase. Pero a ver, el silencio te trae, pero Pero es la atención, es que es como que, para mí es como, hay un mundo que fluye y va, y yo estoy aquí atrás y me monto en él o me voy yo por donde quiero. o sea, es hacia dónde quiero Es decir, moverme yo. yo soy esto, no quiero ir a ningún lado, quiero estar, ser, ya está. Cuando me monto en quiero no sé qué y no sé cuántos es cuando ya hay... Le estás llamando atención y realmente es consciencia lo que tú estás haciendo. Sí, bueno, pero... Ser consciente. Claro, pero porque, no sé, para mí es lo que trae la atención A mí también. hay algo que se me quedó grabado, lo dijo César, y dijo, además se me quedó grabado y dijo, la atención es el aspecto dinámico de la consciencia. Eso se me quedó grabado. Entonces la atención de alguna forma es, claro, es la consciencia, es el aspecto dinámico, es el movimiento, diríamos, de... Entonces la atención es súper importante. Y hablando del desapego, yo estaba últimamente con lo de la inquietud mental, ¿no? O sea, ese movimiento de la mente. Digo, claro, si hay desapego, hay paz. Está el altar de la paz. Y el altar de la paz pues, es la antesala del silencio. Y en el silencio está la conciencia. Pero está... Claro, por eso os planteo indagar en eso, porque desde ese desapego alcanzas la meditación, es sencilla, es accesible y no hay que buscar la fuente del origen del deseo porque el deseo no te atrapa, no genera el discurso del ego en tu mente. Entonces, si tú pones el foco en que todos tus deseos se diluyan y no te arrastren, no va a generar el motor de la discusión en tu mente. La discusión se manifiesta en tu mente cuando el deseo es evidente. Pero yo diría que a ver, es que con la meditación, claro, nosotros queremos conseguir el silencio, ¿no? Es lo que queremos. Julio. Es liberarte de la mente, ¿no? Te liberas de la mente, de la esclavitud de la mente. Pero yo, por ejemplo, yo voy a hablar de mí, por supuesto. Entonces, yo me he dado cuenta de que la mente no la vas a callar nunca. La mente No, es su trabajo. no Su trabajo va a ser hablarte, decirte, siempre va a existir ese ego. ¿Qué es lo que pasa? Que con la meditación te das cuenta de la dualidad más claramente. Te das cuenta de lo que es el David, el personaje, y de lo que es yo, la conciencia. Entonces, es más fácil elegir la opción que quieres porque sabes que esto lo está decidiendo el personaje, el David. O sea, es como que lo ves más claro con la meditación, con el trabajo. Yo hablo desde mi... Cuidado porque cuando hay un discurso, aunque te parezca que lo estás viendo más claro, es que es no hay el propio discurso, personaje. Es que no hay discurso, es que todas las decisiones las quiere tomar el personaje. Todas. Absolutamente todas. No hay discurso. Lo que tienes que hacer es saber si esa que vas a elegir es lo adecuado, que es lo complicado. Porque si tú estás en un punto en el que ves claramente lo que es el personaje y lo que es la conciencia, es mucho más difícil tomar las decisiones, porque las decisiones no son tuyas, son del personaje, todas, absolutamente todas, las buenas, las malas, todas. ¿Y entonces qué haces? Pues tienes que... En tu vida, ¿no? En tu vida. Por ejemplo, a mí me está pasando con la finca. Vale. Y yo, ¿qué es lo que hago? Yo me pregunto, ¿para qué quiero la finca? El David, ¿para qué quiere la finca? Me pregunto, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago meditar, que es lo que a mí me gusta. ¿Y por qué no meditar en vez de en mi casa, que medito en el sofá, me cojo una finquita, me tumbo al sol y me pongo allá a meditar en la naturaleza? Pues es lo que quiero hacer. Pues mejor hacerlo allí. Y por eso la quiero. Entonces digo, vale, pues el personaje tiene razón. Vamos a hacerle caso. ¿Pero qué es meditar? Al final meditar es la pura atención, ¿no? También es no hacer nada pero hacerlo muy bien. Bueno, para mí meditar es estar contigo mismo. Te voy a meter un dedo en el ojo. En plenitud, porque... Te voy a meter un dedo en el ojo, tío. Sí, porque no
no hay más detrás de todo eso que el deseo de lograr algo desde tu ego, que es estar en el ejercicio de meditación de una manera que tú consideras más cómoda, y ese deseo de estar en una situación más cómoda para lo que tú pretendes o buscas es el que crea el discurso de tu personaje y el que luego crea otro personaje observador, que sigue siendo tu ego, que autoriza ese discurso y lo valida. Ahora yo me disfrazo de tu conciencia como observadora de tu ego y valido el discurso de tu ego. Esto fue lo que te conté de mi coche, que yo estaba creando un personaje en conciencia que no existía, que seguía siendo mi ego, como observador que validaba el discurso de mi ego. ¿Vale? Entonces, pero yo miro, o sea, tú tienes que ser consciente de que sí, todo sí, eso no, se si está yo- moviendo si yo veo que desde eso tu todo deseo de comodidad, No, yo lo veo que es todo del personaje. todo del personaje. Todo, absolutamente todo. Y la validación también. Todo. Eso todo, es. todo. Eso es. Pero de verlo ya es Pero muy claro, importante. pero es que la conciencia no toma decisiones. No toma. Claro. Pero entonces, ¿qué haces? Quedarte sentado, aquí en el sofá meditando y ya está. No, No haces nada. tú puedes... Porque no vas a tomar nunca una decisión ante nada. no es eso. Nosotros tenemos que poner los recursos necesarios para que las cosas puedan o no suceder. Y al mismo tiempo aceptar que el Dharma, el destino, te va a facilitar o impedir cuando hablamos de vas a remar en dirección correcta o en contraria. Entonces tú tienes que ver si acercarte hacia eso son soluciones o son problemas. ¿Vale? Y cuántas cosas te puede resolver y cuántas te puede... Y si tu destino te está llevando por ese camino o te está llevando por otro. Entonces, esto hay que observarlo intuitivamente, no observarlo desde el discurso de la mente. Ver, oye, yo voy tomando decisiones, voy mirando casas, no surgen, si surgen, hay ofertas, otras no, cuánto me va a costar, la deuda va a ser grande, de repente aparece un chollo, La esclavitud a te lo va mejor causar. parece cuánto voy a tener que comprometerme con lo que hago, cuál es, hasta dónde voy a llegar en mi compromiso, qué me va a exigir, y todo eso son reacciones intuitivas que tienes que ir dejando surgir en todo el proceso. Al final el proceso te llevará donde corresponde. Pero yo no te puedo dar a ti una receta de cómo, porque yo no la conozco, porque a mí me está pasando lo mismo con que con mi trabajo, si quiero dejar de trabajar, si no quiero, si quiero coger y pedir un subsidio, si quiero esperar la jubilación con el... O sea, yo también tengo mis propias... Lo que intento en todo momento es no dejar que el discurso de mi personaje me atrape. Entonces, ¿qué estoy dejando yo? Que las cosas pasen. Estoy Esa es la existencia humana, claro, el mágico proceso de la la vida. existencia es que las cosas pasen. Todo viene de Intuitivamente, ante cada uno de los eventos que se van dando, voy tomando reacciones que intento no discurrir, ¿no? Intento no reflexionar, porque la reflexión viene del ego. Intuitivamente voy dejando que las cosas vayan pasando. Claro que tengo un objetivo, pero yo voy a ver si la orilla se acerca o no y veremos si estoy yendo en la dirección correcta o no. Porque no lo sé. Porque a veces digo, no, pero yo para servir a Dios no puedo estar toda la vida trabajando así tantísimas horas para no recibir nada más que una porra frita de dinero y luego tener una jubilación de porra. Y por otro lado digo, bueno, pero es que a lo mejor mi trabajo es servir a Dios, es que igual tengo que agotar todos los recursos para luego poder estar más años haciendo... Se me monta ahí el discurso y todo eso es mi ego, todo. absolutamente todo. ¿Qué puedo hacer yo de manera intuitiva para ser lo que me está ocurriendo? Dejarme llevar por lo que sucede. Y ante lo que está ocurriendo cada día, tener las reacciones lo más intuitivas posibles con el menor discurso y ver a dónde me llevan todas esas reacciones intuitivas. Y al final voy a acabar en un lado. O voy a seguir trabajando 17, no, me quedan 12 años más, o algo cambiará de repente, ya no, y me dedicaré a él. Pero si yo me convenzo a mí mismo que yo tengo que servir a Dios, yo tengo que dejarlo ¿Te todo, puedes ¿verdad? dedicar a él estando como estás? No entiendo la pregunta. Muy bien. ¿Tienes que cambiar de trabajo para dedicarte a Dios? Claro, esas son las trampas del ego. Las trampas del ego es que él te va a decir, es que tú, en vez de rezar 3 horas, deberías rezar 7, Sí,
es que tú debes, claro, es que, claro, todas son las trampas de mi ego. ¿Qué desea mi ego? Yo te hablo en primera persona porque del tuyo no conozco, pero del mío me lo conozco estupendamente. Entonces mi ego me intenta convencer de que yo soy mejor, de que yo soy bueno, de que yo quiero servir a Dios, de que yo quiero hacer lo correcto. Y todas esas son las trampas de mi ego para que yo me sienta bien conmigo mismo, viendo que hago lo que yo creo que es lo correcto. Pero a lo mejor ese no es mi destino. Entonces, ¿cómo sé yo qué hay en la otra orilla? Cuando la otra orilla se me va acercando. ¿Y qué es lo que se me está acercando? Pues ocurren un montón de cosas, intento ser lo más intuitivo posible cuando ocurren, pero hay algunas cosas que me envenenan la sangre, como a todos los seres humanos del planeta. Hay cosas que te envenenan la sangre. ¿Cómo reacciono cuando se me envenena la sangre? Pues a lo mejor algún día tomo una reacción intuitiva y es la mejor. ¿Qué pasa? Que cuando estás caliente no debes de decidir nada. Entonces intento siempre evitarlo, intento no tomar reacciones intuitivas cuando estoy calentito. Pero a lo mejor precisamente alguna de ellas tendría que haberlas tomado. Y me sigo haciendo trampas a mí mismo. Es que esto es hacerse trampas al solitario. ¿Cómo sabes cuál es tu verdadero destino? ¿Cómo sabes lo correcto que tienes que hacer? Me imagino que cada vez que tú en tu vida, digamos, recitas tu mantra, va cambiando la vibración, va cambiando tu mirada, tu palabra, tu estar, te vas volviendo más presente. Todo ese trabajo, diríamos, no es así tampoco. No es así tampoco. Esto es misericordia de Dios. Tú tienes a Dios presente todos los días de tu vida, todas las horas que quieras, y al final la transformación en ti no la puedes hacer tú. Tú no tienes poder suficiente para transformar lo que tu naturaleza material ha ido creando durante 50 años de tu vida en algo que tú crees que es mejor. Tú no tienes poder para hacer eso. Porque estás tan sometido a la realidad de lo que eres que tu transformación no proviene de ti. Tu transformación llegará el día que la misericordia de Dios te dé una luz y diga, hasta aquí, ya no hace falta más. Y de repente... Bueno, hasta llegar a eso, Yo solo escucho y me resulta peligroso, porque es como, digo, voy a hacer lo que me dé la gana. Sí, pero... Lo que hacer es trabajar en meditar. Claro, tú trabajas... Si meditas, no va a venir la misericordia de Dios a... igual sí, No, Bueno, pero este pobre hijo, vivir, este pobre hijo. Bueno, vamos a ver, esto es muy sencillo. Tienes toda la razón. Tenemos dos ejemplos. El tuyo, paso de todo, yo llego a casa, soy el hijo, llego de mierda de haberme revolcado por ahí jugando en el campo con mis amigos de barro, hecho una porquería, me tiro, hecho una guarrada y digo, bueno, pues vamos a dormir. Y tú sabes que tu padre no quiere que duermas hecho un puerco, que te tienes que duchar, que te tienes que lavar, que te tienes que meter en la cama limpito, porque luego si no por la mañana tu madre va a tener que hacer la cama llena de barro y a mí me da igual, ¿para qué me voy a esforzar? Si total, mi padre me quiere y no va a pasar nada y te quedas ahí, pum. Y entonces cuando estás ahí, dices, y no me ha dado beso de buenas noches, papá. Y papá, que dice, ha venido hecho un puerco, le he visto entrar por la puerta lleno de barro hasta arriba, se ha metido en la cama sin ducharse, sin limpiarse, mañana la madre tiene que recoger. Papá, naranjas de la China. Y llega el hermano, igual de mierda hasta arriba, se lava, se acicala, se ducha, se prepara, está perfectamente arreglado, se limpia, se peina, se mete en la cama. Y cuando ve que llega la hora del beso, papá, y tú te crees que es el otro hijo y tampoco vas a darle el beso. Dices, no, el otro, otra vez, venga, paso. Y este, pues bueno, dice, bueno, no ha venido a darme un beso y se duerme. Y ahora en medio de la noche, este hijo, el puerco, el cochino, el marrano, el que no ha cumplido nada, tiene dolor de estómago y empieza, papá, 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 papá. Y el otro, que está bien, no le pasa nada, pues escucha y de vez en cuando dice, papá, y no viene. Pero este sigue, papá, 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 papá. Y el otro sigue escuchando y no hace nada. Y en medio de la noche otra vez dice, papá. Y este sigue otra vez, papá, papá, toda la puñetera noche, papá, papá, hasta que al final papá va.
Dice, pero niño, ¿qué pasa? Pues que estoy malito, que no sé qué, que no sé cuánto. Está hecho un puerco, ya, pero es que estoy malito, es que me tienes que ayudar. Y el padre coge al niño y se lo lleva al hospital, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Si tú estás llamando y 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 llamando, al final te escuchan. Aunque hayas sido un puerco y no hayas hecho nada, aunque no cumplas tu deber, aunque no hagas nada racional por lo cual te deban atender. Pero si estás llamando y 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 llamando, te escuchan. El otro, por muy bien que lo ha hecho todo, ha llamado una vez, ha llamado dos, ha llamado tres, pues no van a verle. Pues la misericordia de Dios es así. No se trata de qué más da, total, ¿para qué lo voy a hacer? La misericordia de Dios, ¿a quién acude? Al que la llama y 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 la llama. Claro que no está en mi mano, Jolín, que pero ahora- si no la llamo, no va a venir. Si yo no la llamo, no va a venir. Eso es seguro. La misericordia de Dios no acude a alguien que no piensa en él, que no le tiene presente, que no le pronuncia su nombre, que no atiende su deseo de estar a su lado, que no le recuerda a todas horas. Esa misericordia allí no llega. La misericordia de Dios tienes que llamarla. O, por una circunstancia, la que sea, excepcionalmente, pues Dios puede hacer lo que le dé la santísima gana. Pero lo normal es que Dios, si se le reclama su misericordia, la conceda. Pedid y se os dará. Pero bueno, pero yo creo que el amor no hay que merecerlo, ni hay que... El amor hay que está ahí. pedirlo, hay que tenerlo presente en tu corazón. Ah, pero bueno, Tienes que sintonizar en la misma frecuencia que es Él. Si Él es puro amor, tú tienes que sincronizar y tienes que sintonizar ese amor para que se manifieste su misericordia en ti. Si tú actúas con amor y le tienes presente todo el tiempo, tarde o temprano la misericordia de Dios va a caer en ti. jo, a mí es que eso me suena a dejar la responsabilidad también al otro. Yo creo que si medito y lo practico, lo mismo que si practico la discusión, cada vez discuto mejor, si practico la meditación... En uno llamas a Dios y en cada otro vez llamas a Belcebú. cada vez va Claro. mejor. Si practicas la meditación llamas a Dios, si practicas el asesinato llamas a Belcebú. Al final son estados de vibración, de frecuencia. Sí. ¿no? Claro, pero... Yo no te puedo decir cuándo acude. Yo sé que Dios se manifiesta en muchos seres que están vivos y yo lo he visto. Yo he visto la presencia de Dios de una manera Se evidente. manifiesta siempre y en todos. Y lo que te Otra has... cosa es que yo estoy con mis manchas y me meto en la cama. Pero yo creo que Muy buena puntualización. cago en Dios. La presencia relevante de Dios se ve en algunas personas. Muy buena puntualización. Pero Dios está presente en todas. Muy buena puntualización. Está presente en todo. Yo diría que meditando conectas con Dios. O sea, conectas con Dios que eres tú. Tú eres parte de Ah, pero Dios. yo creo... Y la forma de conectar con Dios es meditando. Conectas con Dios directamente ahí. Pero yo cuando te Porque escucho... somos parte de Dios. Cuando te escucho, pienso que estás hablando de meditar sentado y sentarme a meditar. Y yo considero que meditar es como una forma de vivir. Bueno, Yo claro. tengo que ir Sí, así, sí. caminando. En todo. Estar presente es meditar. Pero Porque tienes que para mí es la aprender, atención a la ¿no? presencia. Primero Claro. tienes que aprender a sentarte, Claro. a saber quién eres, y luego ya en el día a día llevarlo a cabo. Claro, pues es la parte más complicada. Pero estar presente también en meditación. Tenéis razón los dos. Claro, por Hay eso muchos es que la caminos de atención meditación. Total. Es que estamos hablando de que Claro, no es que Dios está, no, que está dentro de nosotros. No, está en Claro, todo. Pero por eso. si tú lo meditas, no lo encuentras. Vale. En todo. Pero, a ver, llamar eso que yo digo papá, 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 tan válido es meditar caminando, meditar haciendo, Sí, lavando los platos, mira, meditar sentado en tu casa, o como lo hago yo, que yo canto Mahamantra igual que José. Nosotros cantamos Mahamantra. Nosotros, cuando meditamos, estamos dándole una matraca, ¿verdad? O sea, Claro, es- pero es otra forma. Claro, Es un mantra, claro. Lo que haces es dejar la mente en silencio con el mantra. y estabais a... No es dejar la mente en silencio, es poner la atención en el mantra. Eso es Y yo poner creo la que atención en el medito. mantra. No, es que para mí hay Mira, ahí estabais- Sí. una diferencia. Estabais comentando antes una cosa y es curioso porque me ha venido esta mañana. Como algo tan simple y sencillo puedes ver a Dios. Pero claro, no te das cuenta hasta que realmente lo sientes. Yo he ido a ver a mi madre esta mañana a la residencia a las 11. Ha salido el sol según he entrado en la residencia para sacarla a dar un paseo. Hemos estado dando un paseo,
hasta la 1. A la 1 la he vuelto a dejar para que comiera y demás y me voy a casa. Según salgo, se vuelve a nublar todo. Digo, mira, digo, hoy he tenido una ayuda divina que me ha dado el sol el tiempo suficiente para estar con ella. Es verlo allí donde mires. Claro, eso no es meditar, es que es darte cuenta de que realmente hay pequeñas cosas, o algunas cosas muy grandes, pero saber que están ahí y que se confabulan, o como lo queráis llamar realmente, en tu día a día. O sea, recordad todos que ningún ser humano vive la misma experiencia de la misma forma. Todos estamos manifestando algo en lo que todos estamos teniendo razón. Cada uno de vosotros lo está manifestando de la manera en la que lo experimenta y lo vive. Y ningún ser humano puede vivir la experiencia de ser siendo otro, solo la puede vivir siendo sí mismo. Por lo tanto, no esperemos que el modo en que otra persona está siendo sí mismo pueda inspirar el modo en que nosotros debemos ser nosotros mismos. Lo que sirve es para entender, para escuchar, para contemplar otras maneras, para ver si nosotros no logramos encontrar la nuestra, a través de la que otros encuentran, podamos encontrar el camino para ser nosotros mismos. Pero ninguna de las maneras es mejor que otra, ni ninguna es la correcta, ni ninguna es incorrecta. Estáis manifestando todos maneras de sentir la presencia de esa misericordia y de llamarla para que se manifieste en vosotros. Cada uno a su forma, diferente, pero todos lo estáis manifestando igual. Lo que tenemos que tener todos muy presente es que nuestro ego siempre va a estar luchando la batalla para engañarnos y sacarnos de ahí, y llevarnos a su terreno, sacarnos de ese ser que somos y que estamos manifestando cuando prestamos atención, cuando vemos la divinidad en un pequeño gesto de la naturaleza, cuando estamos en silencio en una meditación profunda, cuando estamos prestando atención en las cosas que hacemos cada día para estar presentes. En todo eso no está el ego, y el ego va a querer estar y nos va a arrastrar desde ahí, fuera de ahí, para lograr nuestra atención en su discurso. Esto es en lo que tenemos que estar muy atentos, ¿vale? Esto es. Esto es lo que cuenta, ¿verdad? Sí, que el falso ego no puede... La pelea entre los hijos del sol y los hijos de la luna. Tú no puedes dejar que tu falso ego te atrape, porque en cuanto dejas que tu falso ego te atrape, te roba lo que tú eres, te roba quien tú eres, te convierte en tu personaje. Y al convertirte en tu personaje, dejas de ser tú. ¿Vale? Pues seguro que nos habremos pasado de hora. Pues sí, otra vez. Pero está bien. Nos hemos pasado de hora otra Igual vez. sí que estaba mal esa ya. Sí.